Perfecto. Bueno, chicos, entonces, no sé, en la clase pasada pues habíamos entregado un ejercicio. Ese ejercicio como tal lo que buscábamos era generar un aplicativo con su respectivo modelo entidad-relación y obviamente sus requisitos funcionales para poder establecer, digamos que la solución a las necesidades que presentaba un cliente y que estaban relacionadas con el almacenamiento y digamos que los resultados, ¿sí? Más que estadística, era más como los resultados históricos, como una especie de bitácora histórica con la cual se pudiera apoyar para poder, digamos que almacenar los resultados históricos, amarillas y quizás expulsiones y algunos eventos importantes como los goles y los minutos en los que eso ocurría y que la persona, digamos que pudiera tener allí su repositorio para que usar esta información de pronto en un aplicativo externo como BetPlay o Wplay o cualquier programa de esos de apuestas y digamos que él pudiera tener ordenada su información para poder acceder pues y tener esos históricos con base en ellos poder de pronto eh, trabajar y poder sí, hacer sus propios pronósticos y hacer sus propias apuestas con base en ello. Pero les recuerdo que no estábamos modelando nosotros un aplicativo de apuestas, ¿sí? Eso era algo muy importante pues de tener allí presente. Nosotros estábamos modelando, digamos que esa parte repositorio histórico y todo lo que se tiene que hacer pues en el medio, todo ese modelo, todos esos requerimientos funcionales o requisitos funcionales y todos esos, digamos que las estructuras a nivel de tablas de la base de datos o el modelo de entidad relación, pues para poder que tuviéramos esa información allí almacenada. Entonces, pues me interesa mucho conocer de pronto qué acercamiento tuvieron. Primero mirar sobre la parte de requisitos funcionales, qué funcionales o qué requisitos funcionales identificaron, ¿sí? Y luego entrar a mirar tanto la parte de del modelo entidad-relación y luego le podemos hacer digamos que un segundo momento para ese ejercicio que va a ser para introducir de pronto algo relacionado pues ya con ingeniería de software 2. Entonces no sé quién quiera compartir la pantalla, quién quiera mostrar algo de pronto de lo que ya hizo, si de pronto lo hicieron en un Word o en un Notepad o en alguna cosa, o si de pronto lo tienen es en bueno, pues si lo tienen en un cuaderno, pues también podrían mostrarlo, pero pues digamos que la intención sería de pronto si lo habían hecho en un Notepad o en un WordPad o en un Word o en Profe, yo cualquier. puedo ir hablando de lo que yo hice. Yo le hice en el cuaderno como un borrador mientras tanto. Vale, Eh, ah, Te voy vale, a leer lo que yo hice y lo que entendí. vale, cuéntame. Pues de requisitos funcionales puse varios puntos. Puse uno, Ujú, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. El sí, primero, como requisito, pues que creo yo, es permitir crear y modificar equipo. ujú, Permitir crear y modificar jugador. Permitir adicionar, modificar jugadores de un equipo. ujú, Crear y modificar partido, equipo local, visitante, fecha del encuentro y marcador final. Otro requisito es permitir adicionar y modificar goles a un partido, minuto, anotación o jugador que marcó el gol. ujú, Otro fue permitir agregar las tarjetas amarillas y rojas a un partido para un jugador. Las ujú, cantidades, pues lo saqué también pues de los requisitos como tales, que fueron, que es como el equipo, los más importantes, el equipo, el jugador, partido, gol y tarjeta. Y pues hice ujú, un cuadrito también como relacionando pues primero el equipo, del equipo los jugadores, del jugador el gol. Es que hice un cuadrito, pero entonces no sé si por dónde enviártelo. Hice como un esquema si, pequeñito si que quieres, tiene el equipo, el partido, el gol, el jugador y la tarjeta. si Y pues quieres lo eso más o puedes. menos fue lo que yo hice como borrador, profe. Vale, no, digamos que ahí tienes un buen acercamiento hacia lo que se estaba buscando. Ahorita vamos a ver que de pronto hay algunas cosas que pueden mejorarse, pero digamos que tienes un buen acercamiento con respecto al ejercicio y a lo que se estaba buscando, ¿sí? Ah, Digamos, bueno, profe, digamos que listo. este primer punto como tal, lo que buscaba era hacer un diagnóstico, pues porque digamos que hay ciertas cosas que de pronto ustedes, si no las saben hacer, pues digamos que deberíamos estar trabajando en ellas. Entonces, pues nada, entonces me alegra pues que hayas hecho el ejercicio como tal y ahorita digamos que entre todos vamos a tratar, así nos gastemos toda la clase en ello, pero entre todos vamos a tratar de sacar este ejercicio bien limpiecito
y que lo podamos trabajar y que lo podamos definir y que digamos que lo podamos tener todo allí como para poder unificar criterios y para poder mirar y si de pronto tienen que repetir algo lo repitan y que tengan que mirarlo, lo que sea, Bueno, pero profe. tratar Sí, pues como de para tenerlo aclarar las unificado. dudas que nos queden, porque Sí, claro. recopilando Aunque la te, información pues entre todos, sí, ahí vamos aunque como te digo aprendiendo. pues que el tuyo como tal tiene un acercamiento chévere, sino que ahorita como el profesor es un cliente cansón, te voy a mostrar de qué Sí. forma, te voy a mostrar cómo. Sí, muy cansón. Bueno, vale. No, profe, pues pensando así, Listo. hay que pensar en muchos más puntos y más Vale. requerimientos y dejarlo, Ahorita, o sea, perfecto, literal. ahorita voy a simplemente hacer la que hace el cliente normalmente, ¿sí? El cliente en la primera entrega nos dijo, vamos a hacer esto. Y ustedes trataron de hacer unos requisitos y trataron de hacer un modelo de entidad-relación, unas entidades relacionadas pues con lo que se habló en primer momento. Pero ahorita les voy a cambiar las reglas del juego y les voy a hacer otra cosita y se van a dar cuenta que probablemente los modelos que hicieron se van a quedar cortos. Pero entonces eso lo miramos ahorita. ¿Listo? ¿Quién más quiere compartir Bueno, su experiencia? Porque si quiere yo les comparto. Porfa, si lo tienes ahí, lo puedes compartir y lo presentas de una vez. Ahí ya está viendo, profe. Ujú. Los requerimientos funcionales, saqué 5. El de reportar en lo detallé, pero entonces el equipo de fútbol dice Ujú. que va a tener un club para el equipo de fútbol, en donde va a tener el nombre del equipo, ciudad, país, un técnico, la fecha de fundación y el nombre de título obtenidos. Los jugadores, va a tener un club para jugadores, donde va a tener el nombre del jugador. Pues la información del jugador, ahora en la entidad le muestro cómo lo diseñé. Ujú. Va a tener una nacionalidad, la edad, equipo y posición. Ujú. Eh, los partidos, entonces los partidos los saqué en dos partes, el detalle y solamente el partido. Y tendríamos el equipo local, el equipo visitante, en qué estadio se juega y la fecha y hora de juego. Y el Ajá. detalle serían los goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas y descripción del acontecimiento. Ok, Y vale. pues ya los reportes, ya digamos que no lo detallé mucho. Ujú. Yo hice la estructura ¿Me regalas acá un en... poquito de Zoom, porfa? ¿Me regalas un Señor, poquito de Zoom? ¿Me regalas Zoom a ese modelo? Eso, gracias. sino que acá lo tengo Ok, en vale, MySQL. perfecto. Entonces, ¿qué hice? Hice que el equipo va a tener un ID, un nombre, la fecha de fundación, el número de títulos y va a tener un técnico, que un técnico es una persona. Entonces, creé una entidad persona. Ujú. Ujú. La persona va a tener un ID, nombre, apellido, teléfono, dirección, correo, número de documento, tipo de sangre y un ID de ubicación. Y la ubicación va a tener un ID, una ciudad, un departamento, un país y un estado. Bueno, a todos les puse estado, eh, es activo e inactivo. Ok. Eh, el jugador sería una persona también y pertenece a un equipo y tiene una posición. Tengo acá también entonces el partido. El partido sería entonces un ID, un equipo local, uno visitante, un ID de estadio y la fecha del partido. Y el ID del estadio pues sería un estadio en donde tenga un ID, el nombre, un ID de ubicación, que sería relación con esta ubicación, la capacidad y un estado también. Ujú. Y en el detalle del partido, que va relacionado al partido, sería un ID, el ID del partido, el ID de jugador, el minuto de juego y la acción. Lo Ujú. tomé así como por no llenar tanto de qué tarjeta amarilla, tarjeta roja, entonces simplemente acá sería en qué partido, qué jugador, en qué minuto y qué ocurrió en ese minuto para ese jugador. Si metió gol, si le sacaban tarjeta amarilla, roja, un penalti, etcétera. Vale, Y listo, profe. vale, listo. Déjalo un momentico. Ok, Déjalo un momentico. lo, Entonces, aquí, por ejemplo, digamos que tienes algo que me parece chévere, pero pues hacen falta unos detallitos que ahorita más adelante los vamos cuadrando. Listo. ok, Eh, ¿por qué si el... A ver, esta tabla de acá abajo dice que se llama jugador, ¿cierto? está acá, sí, señor. ¿Por qué si el técnico y el jugador son personas, por qué no existe la tabla técnicos, por ejemplo?
Sino que es que yo ahí le iba a poner como ID persona técnico, porque es que en realidad un técnico y un jugador son personas, entonces por eso lo relacioné así. Ujú. No, 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 y eso está bien. O sea, eso lo pudiste haber hecho así o lo pudiste haber hecho con tablas independientes. La duda mía es, ¿por qué si hay una tabla persona, ¿sí? Y hay una Sí. tabla jugador, ¿por qué no existe la tabla técnico? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Mm, Sabiendo que sí, el técnico también tiene un ID de persona, el técnico también va a tener un ID, por ejemplo, de equipo, ¿sí? El sí, técnico no, puede tener una trayectoria o puede tener bueno, algún otro campo que sea propio de un técnico y también puede tener un estado, ¿sí? sí, es cierto. Sí, sino que yo lo pensé como, o sea, por ejemplo, si es una persona, pues ya sabemos que es una persona. Ajá. Y pues el ID del equipo sería dentro del equipo que está acá. Entonces por eso, y no pensé pues en lo que sé de la trayectoria y todo. Entonces por eso lo Correcto, dejé como muy, vale. Vale, pero como no, muy, no, y no, y bueno, y acá es una aclaración para todos, chicos, o sea, en las clases normalmente, y más en estas que son virtuales, se puede prestar de pronto para que yo haga comentarios sobre su trabajo, pero créame que nunca los hago ni a manera destructiva ni nada de eso. Simplemente lo que ah, hacemos no, aquí es tratar de hacerlo de una manera muy constructiva, tratar de ir encauzando todo y tratar de ir validando y encontrando de pronto cosas que pudieron haberse quedado por fuera del alcance, pero nunca es ni con el ánimo ni de señalar, ni de decir, vea, lo hizo malo, nada de esas cosas. O sea, aquí estamos en un rol totalmente constructivo, listo. ah, no, sí, Entonces, profe, no, tranquilo. ahorita como tal, sin embargo, me parece que aquí tienes, o sea, tienes unos elementos interesantes que ahorita más adelante los vamos a mirar. Y de pronto aprovechándonos que tú tienes abierto el de MySQL, de pronto ahorita hacemos la tarea cuando lo vayamos a hacer de una manera conjunta y de pronto lo hacemos aquí, listo, para que tú me colabores de pronto. Listo, profe, hágale pues. Listo, dale pues. Muchas Listo. gracias, Cristian, ¿cierto? Cristian. Sí, señor, pues. Listo, vale. ¿Quién más me quiere mostrar o compartir algo del ejercicio? De lo que sea que hayan traído, requisitos, lo que sea. Profe, Señora. ahí es donde yo vengo, pues yo hice, la verdad lo que hice lo hice en el cuaderno, se lo leería, lo que hice fue del modelo entidad-relación, Sí, señor. pero sigo con la duda de requisitos funcionales y más escuchando los que dijo Luisa y los que dijo el compañero, yo vi una diferencia, entonces sigo confundida con esa parte, la verdad. Vale. Bueno, Listo. yo hice jugadores, no, espérame, empieza por partidos. Los partidos juegan equipos, estos equipos tienen jugadores y estos jugadores meten goles. Tenía, pues creía, le tengo en duda, que si tengo goles, tarjetas también debe ser una entidad. Podría hacerlo o podría hacer una categorización como de pronto lo hacemos ahora. Pero Ah, dale, sí, bueno, entonces yo lo tengo así. En gol tengo código del gol, código del partido, del equipo, del jugador, minuto y descripción. ujú, En jugadores tengo código del jugador, nombre, fecha de nacimiento y posición. ujú. En equipos tengo código de equipo, nombre, país y ciudad. Y en partidos tengo código y fecha. Nada, pues eso es lo que tengo y requisitos. Sí tengo duda porque vi algo parecido a lo que decía Luisa, pero también el compañero Cristian dijo algo diferente. Entonces, la verdad, estoy muy confundida en esa parte. Bueno, listo, vale. Entonces, si quieren, empecemos a abordar el ejercicio desde la parte de los requisitos, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que yo necesito almacenar en últimas son resultados de partidos, ¿cierto? Entonces, digamos que hasta ahí necesariamente hay algún requisito que se va a tener que encargar de qué, de configurar, de armar, de crear, de modificar, de agregar partidos o como quiera que lo quieran llamar, ¿cierto? Va a haber un requisito que se va a encargar justamente de hacer eso. Pues yo no me atrevería a decir de pronto el CRUD completo, porque muy probablemente tú vas a hacer una creación y vas a hacer una actualización de los partidos. Pero ya entrar de pronto a borrar los partidos, digamos que eso podría ser una regla nuestra y decir, no se va a borrar nada de la base de datos. Todo en la base de datos, todo el borrado que se va a hacer es un borrado lógico. Y cuando yo hablo de un borrado lógico, simplemente estoy diciendo que es una inactivación, o sea, un borrado a través de un campo. Si ese campo está en 1, ese campo quiere decir que ese partido quiere decir que está borrado, y si el campo está en 0, el partido se puede dejar visualizar. Y esos son filtros que se colocan a nivel de tablas para poder garantizar que los SQL me traigan la información que yo necesito y que me muestren
lo que se debe mostrar, lo que esté activo y que no se muestre lo que esté inactivo. Entonces, digamos que si yo me pongo ahí, yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo analizar las vainas desde lo más específico hasta lo más general o desde lo más general hacia lo más específico. A mí personalmente me gusta casi siempre arrancar de lo más macro e ir bajando al mayor nivel de detalle. Con eso estoy garantizando cierta atomicidad, ¿sí? O sea, estoy garantizando ciertas operaciones que son, digamos que de alguna forma se van volviendo únicas o se van volviendo como lo suficientemente especializadas y lo suficientemente puntuales para garantizar que me va a hacer alguna actividad. Entonces, yo arranco, por ejemplo, desde la parte del partido. El partido, digamos que es el elemento que más cosas abarca. Entonces, por eso, el requisito funcional, digamos, de hacer una administración, de hacer un crudo, de hacer una gestión de los partidos, eso debería ser un requisito funcional o un requerimiento funcional. La palabra que ustedes quieran usar está mejor, está bien. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, ahí yo ya llego y digo, listo, entonces un requisito funcional es justamente garantizar la creación y la actualización de los partidos. Ah, listo, perfecto. ¿Quiénes juegan los partidos? Entonces ahí yo ya empiezo a decir, bueno, los partidos los juegan entre equipos, equipos locales y equipos visitantes. Entonces, ¿qué pasa? Voy a generar también un requisito que me permita a mí hacer una administración o una gestión de esos equipos, ¿sí? Porque en últimas los partidos existen en la medida en la que existan equipos. Entonces ahí ya tengo un nuevo requisito o varios requisitos funcionales en los cuales yo estoy hablando de crear equipos y estoy hablando de modificar equipos. Y también podría seguir con la misma regla que yo no voy a hacer borrados físicos, es decir, yo no voy a hacer un caso para eliminar un equipo, sino que voy a hacer un caso, o bueno, digamos que vamos a eliminar el equipo, pero de manera lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de implementación del aplicativo, yo nunca voy a tirar un delete, un delete sobre una tabla, ¿sí? Un delete como tal. Yo no voy a borrar eso, ¿sí? Simplemente cuando yo voy a hacer un borrado, lo que voy a hacer es un update sobre ese campo que me permite validar o filtrar la información que está activa de la que no lo está. Entonces, arranqué por el partido. El partido lo juegan equipos. Entonces ahí digamos que yo ya tengo, si lo vamos a hacer digamos que día uno, podría decir que tengo un requisito que es crear partidos, tengo otro requisito que es actualizar partidos, tendría otro requisito que es la eliminación lógica de partidos, podría tener luego ya con respecto a los equipos, entonces tengo la creación de los equipos, la modificación de los equipos y la eliminación lógica de los equipos, entonces ahí yo ya tengo como 6 requisitos funcionales. Pero listo, los equipos están conformados por ¿quiénes? Los equipos están conformados por jugadores, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, ¿los jugadores qué son? Pues son personas. Podría hacerlo como lo quiso hacer Cristian o podría hacerlo con jugadores. Eso no interesa, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí, digamos que lo vamos a hacer como jugadores. Entonces, los jugadores como tal, ¿qué pasa? Los jugadores también son susceptibles de ser creados, de ser actualizados y podríamos incluir también la eliminación lógica. Entonces ahí le agregué otros 3 requisitos o pues le agregaría un requisito más y el requisito va a ser todo el CRUD, ¿sí? Eso ya digamos que depende mucho de cómo lo quieran manejar ustedes. Lo importante que es que si sacan, en este caso que llevamos 9 requisitos funcionales y los hiciéramos uno por uno, o si sacan solamente 3 en los cuales cada uno de ellos sea la gestión de ese CRUD como tal, lo importante que es que efectivamente se especifique con completitud qué se está incluyendo en cada requisito, si lo quieren hacer más atómico o si lo quieren hacer un poquito más robusto como tal. Eso ya depende, eso digamos que esos gustos, ¿sí? Pero digamos que ahí como tal ya estamos contemplando más o menos 9 requisitos funcionales o 3 si los vamos a hacer agrupados. Tengo los jugadores, ¿cierto? Pero resulta que también los partidos que los juegan los equipos son entrenados por alguien o son dirigidos por alguien. Entonces ahí surgiría también digamos que una posible tabla de técnicos, ¿sí? Como tal, una posible requisito asociado a los técnicos. ¿Por qué? Pues porque yo puedo crear un técnico, puedo actualizar un técnico o puedo dar de baja de manera lógica a un técnico. Entonces ahí podría estar pensando en que agregué otros 3 requisitos si lo vamos a hacer más atómico o otro requisito funcional si va a incluir en ese requisito todo el CRUD
relacionado con quién, con los técnicos, ¿sí? Tenemos otro requisito funcional que probablemente sea uno de los más importantes, pero que también es uno de los que más problemas genera en el momento de hacer la modelación, el modelo como tal. ¿Y cuál es ese requisito, chicos? El requisito de los goles, las amarillas y las rojas. Digamos que Cristian ahí tenía un acercamiento mucho más a lo que, digamos que de una manera un poco un poco más flexible para manejar el aplicativo como tal. ¿Y cuál es ese requisito o cómo lo estaba enfrentando Cristian? Él colocó algo relacionado con el detalle del partido o el minuto a minuto, ¿sí? ¿Qué implicaba eso? Que en un partido iba a ocurrir algo, ¿sí? En el partido juegan los equipos y en esos equipos hay jugadores y esos jugadores, digamos que son susceptibles de ¿qué? De marcar un gol, de recibir una amarilla o de recibir una roja, ¿sí? Hasta ahí como tal, digamos que tenemos un requisito adicional que es ¿cuál? El de crear esas acciones de juego o esos eventos de juego, ¿sí? También lo puedo modificar y también podríamos pensar en hacer una eliminación lógica como tal del mismo. Entonces ahí tengo más requisitos, ¿sí? Pero adicionalmente, digamos que como Cristian lo intentó modelar, me parecía un poquito más chévere, pero hay algo adicional ahí y es justamente los eventos que yo voy a categorizar. ¿Por qué? Chicos, porque si yo llego y digo, listo, ahorita vamos a trabajar 3 eventos, vamos a trabajar goles, amarillas y rojas. Entonces ustedes puede que caigan en la, digamos que en la tentación de llegar, pues la tabla de goles es una, la tabla de amarillas es otra y la tabla de rojas es otra, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? El cliente, que nunca sabe de pronto qué es lo que quiere, o que siempre quiere un poquito más, como lo quieran ver, puede decir, listo muchachos, eso está trabajando muy bien, pero entonces en este momento, ¿qué necesito? Necesito también que me almacenen las asistencias, que son los pases, o sea, quienes hacen los pases de gol. Necesito que también me guarde los eventos que se llamen autogoles. Necesito que me guarde también, qué sé yo, que me guarden, bueno, no sabría qué Los fuera de decir. lugares. Pues, sí, los fuera de lugares o que me guarden los penaltis, si el penalti se hizo o no se hizo. Bueno, entonces, vemos que el cliente podría hacer que esto fuera tan flexible como yo lo quisiera. ¿Qué pasa? Si ustedes me salen a mí con un modelo en el cual aparecen las 3 tablitas así de manera explícita, goles, amarillas y rojas, no está mal. ¿Qué pasa? Que el cliente con abrir la boca y pedir algo nuevo, ¿qué hizo? Prácticamente me tocó meterle la mano a mi modelo, cosa que no es tan aconsejable. Digamos que cuando solicitan de pronto ajustes o solicitan nuevos módulos o alguna cosa, sí es, digamos que es susceptible de, un nuevo módulo. Bueno, ese nuevo módulo incluye 10 tablas más de base de datos, hay que hacerlo porque, pues, digamos, es un cambio grande, ¿sí? Pero digamos que este posible cambio a nivel del almacenamiento de todos esos diferentes eventos que se podrían llegar a dar en un partido, yo desde el principio los pude haber tenido en una tabla que se llame eventos o que se llame acciones, como lo había puesto Cristian. ¿Qué pasa? Podría tenerlos todos categorizados y tener una tabla en la cual yo tenga ese minuto a minuto o ese detalle del partido y en ella yo ya podría empezar a meter toda la información. Entonces, no sé si de pronto me les desvió un poquito de la información de lo que estábamos viendo de los requisitos funcionales, pero digamos que más o menos eh, eso era como el sentido y la intención de esos requisitos funcionales, tratar de ir desgranándolos desde la parte más global hacia la parte más detallada con el fin de ir pasando de cada una de las cosas, qué necesidad funcional yo voy a tener del mismo, ¿sí? Y ojo, cuando yo hablo de necesidad funcional, yo hasta ahí no he dicho todavía cómo se van a hacer las pantallas, esto cómo se va a hacer, en qué lenguaje lo voy a hacer, con qué base de datos, ahí yo no he tocado nada. Cuando yo estoy hablando de requisitos funcionales, estoy hablando de qué? De necesidades funcionales que deben ser, digamos que de alguna forma satisfechas para que el cliente, digamos que tenga esa sensación de cumplimiento como tal. Que de nada sirve que un cliente me pida un aplicativo y que yo le entregue algo y él no quede contento, que no quede conforme con lo que recibió, ¿sí? Entonces digamos que hasta ahí, muchachos,
Más o menos eso podría ser digamos que un enfoque a nivel de requisitos. Los requisitos funcionales que estoy haciendo, partiendo de mi declaración de ámbito, llevándolo a un ejemplo, digamos que a un ejemplo un poco más ceñido a la realidad, ir desgranando cada cosa, qué me va a implicar. O sea, esto, bueno, yo quiero manejar tal cosa, eso me va a implicar un requisito para poder gestionar tal información. Pero es que eso también está formado de tal otra cosa, entonces ahí tengo otra información. Y luego eso también depende de otras vainas. Entonces, digamos que ahí, como es como una seguidilla de algunas situaciones que me van entregando a mí necesidades. Y esas necesidades, ¿yo qué hago? Las vuelvo o las plasmo en requisitos funcionales. Entonces, hasta ahí me interesa primero conocer si de pronto estaban un poco más cerca, si estaban muy perdidos, si entienden el concepto de lo que se está pidiendo con los requisitos funcionales, para poder, digamos que, como sentar ahí un precedente y empezar a mirar a ver qué más vamos agregando a la clase. Entonces, porfa, necesito que abran los micrófonos, que me digan alguna cosa, si tienen dudas de pronto me van contando y vamos mirando pues toda la situación para que, digamos, para que este tema vaya quedando pues claro. Profe, pues a mí la verdad, ya con todo lo que nos aclaraste, me queda un poco como más claro el tema de los requisitos, la verdad. Sí estaba un poco cerca, pero ya complementando más con lo que dijiste, ya como que me queda más claro. Vale, listo, vale. ¿Alguien más? Pasa que cuando hay mucho silencio me preocupa porque o quedó todo supremamente claro o quedamos perdidos. No, Entonces, pero la verdad sí que yo personalmente sí quedé pues como más aterrizado a la idea realmente, porque si se va desglosando más y va quedando todo pues como más, pues ¿cómo decirlo? No sé, me parece que queda pues como más acorde a lo que digamos a lo que el cliente quiere, va uno más derecho a eso. digamos que, y eso, o sea, no, eso no quiere decir que eso sea una regla pues sagrada o alguna cosa, no. Pero sí me parece a mí que es importante, digamos que después de uno leer una declaración de ámbito, uno tratar de, digamos que de pararse o de lo general a lo específico, que eso es un enfoque que se llama, se me fue la palabra, top down, que es de lo general hacia abajo, o sea, de arriba hacia abajo, de lo general a lo específico, o uno que es bottom up, que es desde lo más detallado hacia lo más genérico. Yo personalmente me gusta mucho más de lo genérico, ir entrando cada vez más en el detalle de las necesidades para poder llegar, digamos que de alguna forma, a componentes o a elementos que pueden tener unas características un poco más atómicas, ¿sí? Como que de alguna forma se van conformando ese árbol de necesidades o esa situación que se va plasmando allí. Porfa, ¿alguien más? ¿Alguna cosa? ¿Dudas? ¿Preguntas? Aparte de lo que le dije ahorita, Sí. también es como a la hora de que alguien más vaya a leer los requerimientos o lo que se quiere, lo va a entender más fácil, cuando Claro, casi muy no. desglosadito. Y no, Lo va a leer y va a quedar, ya sé cuál es la y nosotros, idea pues de qué es lo que y quiere hacer. nosotros tenemos que hacer siempre, o sea, digamos que cuando estemos trabajando con ingeniería de software, tanto la 1 como la 2 como la 3, digamos que nosotros siempre debemos de garantizar que las cosas queden lo suficientemente claras y lo suficientemente detalladas para que sea quien sea al que le toque, digamos que una siguiente fase, digamos que tenga los insumos suficientes y la claridad suficiente para que él sepa por dónde se va a meter a trabajar, ¿sí? Si yo soy el Sí. ingeniero de software de la asignatura de software 1, yo tengo que garantizar sacar unos casos de uso y sacar unos requisitos funcionales muy claros que me permitan a mí que si el ingeniero que va a hacer la parte de diseño es otro, tenga los insumos claritos para que él sepa. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo unas necesidades de un cliente y las paso por software 1, yo lo que estoy haciendo es cojo las necesidades del cliente y las voy a traducir, digamos, a un lenguaje un poco más técnico. ¿Para qué? Pues para que en esa cadenilla de cosas que se van a enfrentar de ahí en adelante en ese ciclo de vida del software aparezca un ingeniero de pronto en la fase de diseño y pueda entender todos esos insumos, tomarlos y pueda también intentar de alguna forma asumirlos y si tiene que trabajar en ellos, trabaja y si tiene que hacer desarrollo, los haga, si tiene que hacer prototipos, los haga, si tiene que sentarse ya a codificar como tal, tenga todo muy claro y no suponer que nosotros vamos a estar en todas las fases, porque eso es un error. Pensar que estamos en todas las fases es algo complejo en la medida en la que
yo no sé, entonces, pero yo voy a hacer eso, entonces hagamos un análisis así muy cortico, hagamos unos requerimientos muy escuetos y muy así como por encima, porque eso luego lo voy a coger yo en otra etapa, entonces no tiene sentido perder mucho tiempo, y resulta que tú hiciste ese trabajo así medio sin detalle, como medio regular la cosa. ¿Y qué pasó? Le llegó el trabajo en Software 2 y tú estabas ocupado y quisieron, venga a ser fulanito y trabaje usted esto, que este muchacho hizo un súper análisis. ¿Qué pasó? Luego lo va a coger y le va a decir, venga, ese análisis está mal hecho, ese análisis está muy corto, venga, explique. Entonces, ¿qué se va a volver eso? Se va a volver, digamos que un trabajo más grande. Entonces, digamos que desde el principio podemos entrar a hacer las cosas con una mayor calidad para que esas fases siguientes pues que están allí, digamos que no vayan a quedar como islas, sino que definitivamente se acoplen y de alguna forma se articulen entre diferentes fases. ¿Listo? Sí, profe, de hecho en ingeniería de software uno se enfocaba mucho en que los requerimientos no fueran palabras tan técnicas, sino que fuera algo más, o sea, más de lo común, más normal. Y cualquier persona lo lea y diga, sí, ya entendí qué es lo que se quiere hacer con este Total, punto. total. De hecho, a mí como tal, digamos que la parte de los requisitos funcionales, a mí siempre me ha gustado verla. Yo no comparto tanto, o sea, no llenarme de tanto tecnicismo, pero digamos que si es una fase de inicio hacia el ciclo de vida del software, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que yo tomo ese requisito funcional que me hizo la persona de una tienda o la persona de una revoltería o de un supermercado o de una carnicería, que digamos que él necesita algo, pero pues probablemente él no emplee las palabras más, digamos que más elaboradas ni nada, sino que lo que es un empírico como tal y la persona se va a encargar de decir, vea, yo necesito hacer un aplicativo que si yo coloco esto en esta báscula y le pongo un código a la carne con el peso que haya y el código que tenga, él vaya y busque y me genere el precio y me genere la tirilla de precios y me genere un sticker y yo lo pueda pegar, ¿sí? Él me lo puede decir así, y yo ya hice eso, entonces yo digo, bueno, entonces ¿qué necesita? Necesita un módulo de parametrización para que pueda guardar los códigos de los valores, necesita un módulo de impresión, que ese módulo se va a encargar de imprimir todo en papel de sticker, entonces hay que mirar a ver dónde se puede comprar la impresora para tal función, dónde se compra el papel para eso, necesito un módulo que se encargue de conectar una báscula, no sé qué, con un puerto del computador, entonces yo tengo que leer lo que me genere ahí, entonces yo ahí qué voy haciendo, voy sacando todos mis requisitos y sin llevarlos hacia un tecnicismo elaborado y una cosa así pues completamente elevada, lo que sí hago es tratar de aterrizar eso para como irlo encauzando pues en todo ese flujo, en todo ese ciclo de vida. ¿Listo? Chicos, ¿hay más dudas, preguntas? O más o Profe, ¿me menos. escucha? Sí, señor. Ah, hasta que no activo el micrófono. Profe, yo estaba más enredado porque yo me compliqué un poquito más la vida. Pues yo lo Sí, estaba sí. haciendo en papel. Ujú, Entonces, pues yo en cierta ocasión me senté con mi mejor amigo, ujú, yo juego baloncesto y mi amigo jugó baloncesto profesional y ahora tiene una escuela. ujú, Entonces alguna vez me solicitó algo parecido ujú, y digamos que esa vez nos sentamos y eso creció muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo tuve como en cuenta que, por ejemplo, un jugador no juega 2 temporadas en un mismo equipo, ¿cierto? ujú. Y ese jugador puede jugar en una liga y luego jugar en otra. Y Total. como el ejercicio hablaba de partidos de fútbol en varios países, Sí. entonces, pues estaba como relacionando, por ejemplo, si habláramos de jugador, Ujú, el jugador debe tener una temporada jugada. Entonces, ujú, en esta temporada está en este equipo. Entonces ahí tendría que tener una tabla una tabla relacional entre la temporada y el jugador, ¿sí? Al igual, los países tienen ligas, ¿sí? Entonces un país puede tener 2 o 3 ligas, ujú, que en este caso sería una tabla relacional que me diga qué liga, en qué temporada y qué jugador, ¿cierto? ujú. Sí. Al igual si yo quiero, por ejemplo, en el baloncesto se da que los puntos se toman de una manera diferente porque son muchos más. Digamos que un jugador de fútbol anota, no sé, 3 goles en un partido, por decir algo. Un Sí, jugador de baloncesto puede anotar 50 puntos en un partido, sí, o claro. sea, 25 cestas. Y esas Ujú, 25 cestas pueden estar representadas en tiros de 3 puntos o tiros de 2 puntos.
Sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo relacioné, pues yo creé una tabla, pues la estaba Ajá. diseñando, En una tabla de Excel. gol. Ujú. En esa tabla, pues solo alcancé a llegar hasta ahí, porque ahí se me complicó un poco las cosas, porque pues si solo con el gol tuve esa novedad, Ujú. meterle amarillas, bueno, todas estas cosas. Entonces yo en el gol tengo eh, qué número es el gol, cuál es y los goles van por equipos, los goles van por jugadores. La tabla también tiene el tiempo en el que se efectúa esa acción, ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces, digamos que yo traté como de desglosarlo demasiado y llegué a un punto donde me reventé. Sí, sí, sí. Entonces, cuando veía de pronto los compañeros que lo habían hecho, Ujú. digamos, de una manera más pragmática, pero Sí. siempre me quedaban las dudas, ¿cierto? Por ejemplo, el compañero que relacionó a las personas, ¿sí? Digamos que, que yo aquí en mi modelo yo le llamaría jugadores. Ujú. De igual manera, como es un software, pues también debe haber unos usuarios, como usted se lo relacionaba, y si hay técnicos, pues también tendrá que existir una tabla de técnicos. Sí. Eh, y bueno, y ya me salí de lo que le quería decir. Entonces, digamos que yo lo tenía sobre ligas, jornadas y temporadas, Ajá. porque teniendo en cuenta los países manejan diferencias horarias, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo la jornada que están jugando en este momento en Australia que la Ujú. jornada que puedan estar jugando en Estados Unidos, ¿sí? Hay una diferencia. Entonces, esas jornadas también, y si eso llegase a crecer al punto de que en realidad se convirtieran en apuestas, pues Ujú. yo tendría que focalizar la jornada porque esa diferencia horaria me puede generar pérdidas, ¿cierto? Sí, total. Eh, entonces, digamos que yo ahí sí me perdí un poquito porque de pronto no Listo, vale. tuve No, bien claro el alcance. no, pero digamos que lo que tú estás diciendo está bien. O sea, digamos que hasta este punto estamos considerando, y probablemente, no sé si de pronto fue un error mío, estamos considerando una sola liga, ¿cierto? Entonces digamos que partimos de esa base. Pero, ¿qué pasa? Lo que tú estás diciendo también está bien, porque digamos, no recuerdo si en este requisito yo lo impuse, pero sí creo que colocamos que era de una sola liga, de un solo país. Pero, ¿qué pasa? Eso puede crecer. Y digamos que nosotros desde el inicio podríamos estar haciendo lo que tú estás haciendo. O sea, digamos que tratando de ubicar no solamente eso de manera como como más segmentada posible, ¿sí? El país, listo, yo tengo un país, arranqué con Colombia, pero luego, no, también me interesa meter la Liga de Perú, ¿sí? Resulta que en Colombia se juegan dos torneos, hay uno de la A y uno de la B, que es liga, uno es la liga y el otro es el torneo. Y en Perú hay otros dos torneos, uno que también es de la A y otro que es de la B. Entonces digamos que ahí se puede crecer la cosa. Claro, entonces digamos que si yo tenía, por ejemplo, aquí tenía los partidos, luego los equipos, luego los jugadores y no sé qué, digamos que tú lo que estás viendo es la parte de arriba, que también es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú lo ves de la forma en la que, por ejemplo, acá pueden haber unos países, ¿sí? Esos países tienen unas competiciones y esas competiciones a su vez son las que de pronto tienen partidos. Digamos que los partidos como tal, el hecho de la temporada en la cual se está jugando, si es la temporada 2000 o digamos que eso podría estar, digamos que incluido a nivel del partido como tal, ubicándolo directamente con una fecha, ¿sí? Yo con una fecha, digamos que me podría ahorrar el hecho de tener que administrar que la temporada va de tal a tal otra. Pero si tú también lo quisieras hacer, tú podrías tener una tabla de países, podrías tener una tabla de competiciones, luego podrías tener una tabla de temporadas, ¿sí? Y a partir de esa tabla de temporadas, hacer todo el amarre de lo que se estaba hablando aquí, que eran los partidos, los equipos, los jugadores, los técnicos y todo lo que se iba a armar de ahí para abajo, ¿cierto? Entonces digamos que en la medida en la que lo enfoquemos diferentes, entonces digamos que los requisitos funcionales, los que llevábamos, podríamos agregarle entonces, listo, pues entonces no está mal, agreguémosle la gestión de los países, la gestión de las ligas o de las competiciones y la gestión también de todas las temporadas, si así lo quisiéramos tener. ¿Y qué hacemos? Pues obviamente vamos a tener un aplicativo tan grande que en el momento en el que yo le diga, listo, tengo Colombia, vamos a hacer Perú también. ¿Qué hago? Agrego un requisito más, agrego una competición más y ya me vengo y trabajo con mi esquema. Como mi esquema, digamos que va a estar, el modelo va a estar lo suficientemente maduro, él va a poder soportarme toda la información.
¿Y qué? Pues entonces, pues listo, pues si funciona para una liga, funciona para 10 ligas. Entonces, digamos que pensándolo de esa forma y dándole el enfoque que tú le estás dando, claro, el aplicativo puede crecer. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay que hacerlo crecer de una manera ordenada. Si yo lo hago solamente para una liga y luego quiero crecer, me va a tocar justamente agregarle esas 3 tablas, al menos esas 3 tablas que tú me estabas identificando, que eran la de los países, las competiciones y lo otro, ¿sí? Entonces, digamos que en la medida en la que yo le quiera dar mayor detalle y lo quiera hacer, digamos que más genérico, pues va a ser mucho más grande el enfoque. Por ejemplo, yo quiero hacer un aplicativo de unos hoteles, entonces que la persona que cuando llegue aquí, no sé, se le guarde la tarjeta de crédito, bueno, guarde las reservas que tuvo, las visitas, bueno, lo que quiera, ¿cierto? Es lo mismo que pasa allí. Bueno, ¿lo voy a hacer para un hotel o lo voy a hacer para cualquier hotel del eje cafetero o para cualquier hotel del país o para cualquier hotel del mundo? Bueno, listo. Entonces, si yo quiero hacerlo para cualquier cosa del mundo, pues entonces tengo que contar como con un componente, no solamente que me amplíe ese contexto, sino que probablemente también pueda tener un componente de internacionalización, porque puede ser para diferentes idiomas, entonces yo le puedo mover a nivel de parámetros, entonces él me cargue el aplicativo con etiquetas en inglés, o que me las cargue con etiquetas en español, o que me las cargue con etiquetas en italiano. Entonces digamos que ni el enfoque que estábamos teniendo antes, ni este está errado, ¿sí? Los dos son completos y los dos son digamos que el segundo en el que intervenimos pues con las tablas que tú nos estás tocando, lo hace un poco más robusto, pero lo hace más, digamos que más escalable. Cuando hablo de escalabilidad, lo hablo es de la propiedad que se refiere a la posibilidad de que el aplicativo crezca, ¿sí? Y que crezca sin tanto traumatismo, que es algo muy similar a lo que les decía ahorita con relación a los eventos, ¿sí? Tener una tabla de goles, por ejemplo, puede que no sea la mejor solución para este aplicativo, ¿sí? Puede que sea mucho mejor la solución de tener ciertos tipos de evento o de acciones que pueden ocurrir en un partido y tener a su vez una tabla de detalle de partido o de minuto a minuto en la cual yo pueda ir agregando todos esos elementos sin necesidad de estar diciendo este fue el primer gol, este fue el segundo, este fue el tercero. ¿Por qué? Porque yo puedo decir es que en el minuto tal del partido ocurrió un gol y ese gol lo hizo tal fulanito, ¿sí? Luego en el minuto 22 le sacaron una amarilla a tal fulanito. Luego en el minuto 35 le hicieron una amarilla a tal otra persona. Luego en el minuto 50 le hizo un gol tal otra persona. De esa forma yo puedo estar trabajando todo eso. ¿Qué es la ventaja de pronto de enfocarlo así? Que si yo le empiezo a agregar eventos a las cosas, pues yo no tendría que estar agregando tablas. Que goles. Entonces vamos a la tabla de goles y metamos goles. A la de amarillas metamos amarillas. A la de rojas metamos rojas. Luego, tiros libres. Hijo de madre, no hay tablas de tiros libres. ¿Qué voy a hacer? ¿Me toca crear otra tabla? ¿O prefiero mejor ir y meter un nuevo tipo de evento que sea tiros libres para poder ser relacionado o ser llamado desde la tabla de detalles? Entonces, digamos que ahí de esa forma podemos ir haciendo que nuestro aplicativo crezca y que digamos que cada vez que yo lo quiera hacer crecer, no necesariamente me toque sentarme a tratar de cambiar tablas o mejor dicho, que cada actualización del aplicativo no me implique estar manipulando el modelo entidad-relación de una manera tan drástica, ¿sí? No sé si estoy claro. No sé si soy claro, Alexander, con lo que te dije, porque yo también de pronto me emociono y empiezo a a tocar otros temas, pero, No, pero no. sí quedó claro. El tema es que como el ejercicio estaba muy, muy abierto, pues digamos que Ujú. en la primera línea dice se requiere realizar un aplicativo que me permita almacenar partidos de fútbol de varios países. Ajá. Entonces digamos que ahí ya No, eso me dio para de sí, no, pronto no, desplegar lo otro. y está bien como lo hiciste. Aquí Ah, ok. vamos a tratar de sacar, tratemos de como de redondear esos requerimientos y nos ponemos a trabajar en el modelo entidad-relación, que quizás es lo que trato de ser muy enfáticos, muchachos. Nosotros como ingenieros de sistemas vamos a tener que trabajar, vamos a tener que desarrollar o vamos a tener que dar soporte, lo que sea, pero cuando tengamos que estar trabajando de pronto en desarrollo y por alguna razón nos toque meterle la mano a una base de datos, siempre tratar de colocar los 5 sentidos para tratar de modelar esos modelos de entidad de relación de la manera
más escalable, de la manera más completa posible y de la manera que refleje información no solamente confiable, sino más real que se pueda, porque partir de un modelo entidad-relación con deficiencias, eso nos puede, mejor dicho, nos puede afectar todo el desarrollo. Entonces, eso se nos podría convertir en una piedra en el zapato, listo. Entonces, como para redondear esto, entonces tenemos todos los requisitos que habíamos hecho y pues entonces agreguemos los requisitos que nos está hablando Alexander, que también son muy válidos porque en el enunciado incluso se hablaba. Vamos a hacer una gestión de países, ¿sí? Con lo mismo que incluíamos ahora, creación, modificación y una eliminación lógica. Con la de las competiciones, que las competiciones o competición del país, en la cual también voy a hacer lo mismo, una creación, una modificación y una eliminación lógica. Y vamos a incluir también, como ustedes gusten, si quiere incluimos la temporada o si quiere lo dejamos con las fechas, no importa, pero en todas formas, si vamos a incluir ese requisito, pues digamos que la temporada yo la podría configurar y podría decir eso. Ya de pronto aspectos como de pronto de diferencias horarias o cosas así, digamos que pues ya eso se saldría ya un poquito del requisito, porque pues digamos que eso sí lo establecimos claramente que nunca nos interesó hacer un aplicativo de apuestas, porque los aplicativos de apuestas, me imagino yo, a nivel de modelo, tiene que tener muchísimas restricciones en lo que tiene que ver con tiempos y con fechas, ¿sí? Porque digamos que él, en términos de los tiempos, de las fechas y de los resultados parciales que va manejando, él te va ofertando a ti ciertas cosas y te las va empujando desde el servidor de una manera dinámica y de una manera continua. Entonces digamos que él tiene que hacer unas validaciones muy activas y hacer un trabajo muy activo a toda hora, estar empujando cosas desde el servidor, porque él no te puede ofrecer a ti que te va a pagar 7 veces lo que le apuestas a un equipo que ya va ganando 5-0. Antes, por el contrario, con el resultado, mientras más vaya ganando ese equipo, menos te va a ofrecer, al punto de que casi no te va a pagar nada, ¿sí? Pues digamos que eso se mueve de una manera muy dinámica y pues para el alcance de este ejercicio que es académico, eso nos quedaría pues ya muy, muy volado, listo. Entonces, no sé si Cristian me quiere de pronto ayudar ahí, que tenía el Cristiano Orozco, Sí, que profe. tenía ahí el MySQL o alguien que tenga un MySQL y planteamos las tablitas, así así sea en un notepad y luego tratamos de irlas rayando en el MySQL, listo, para que nos quede ahí pues amarradito el ejercicio. Si quieres, ábrete un notepad y vamos ahí sacando las entidades, listo. Listo, pues acá estoy compartiendo para que. Listo, vale, gracias. Listo, entonces, con este notepad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar o vamos a identificar todas las entidades que nosotros entendamos. Como vamos a hacer un enfoque top-down, o sea, desde lo más genérico hacia lo más específico, entonces arranquemos incluyendo lo que nos contaba Alexander, ¿sí? Vamos a tener un país como entidad, ¿sí? Vamos a ¿Por qué tener, no hacemos mejor en un Excel para como quieras, no importa, donde lo puedas cada más? para que te quede más tabulado. Incluso si quieres, allá podemos hacer el modelo. Bueno, vamos a hacer un país, vamos a tener una competición. Vamos a tener una temporada. ¿Sí? Vamos a tener, entonces ahí digamos que podemos ir bajando un poco más y ahí ya nos podemos ir hacia la parte del partido, ¿cierto? Vamos a tener un partido. Esta competición y temporada son dos entidades distintas. Todas son entidades. Todo lo que te estoy hablando son entidades. Ah, listo. ¿El otro sería cuál jugador? No, el partido. Acuérdate que vamos de arriba hacia abajo. Luego, el partido se juega entre equipos. Y ojo, estamos sacando entidades, aún no estamos haciendo tablas. ¿Listo? Luego los equipos se conforman ¿de quién? De Jugadores. jugadores y de técnicos. ¿Sí? Y adicionalmente, los partidos también tienen que, digamos que tienen un minuto a minuto o un detalle partido. Si quiere, póngalo detalle partido para que nos quede más claro. ¿Sí?
Cuando hablo del detalle partido, estoy hablando de en qué minuto ocurrieron ciertos eventos, ¿cierto? Ajá. Pero también hace falta que unos eventos, ¿sí? Cuando yo hablo de eventos, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo a una Un tabla, gol, una amarilla. en la cual yo, exacto, en la cual yo voy a hacer todas las, digamos que todas las inserciones del caso para que me salgan dentro de los detalles del partido. Entonces, en el detalle del partido, ¿yo qué voy a ver? Una amarilla, una roja, un tiro libre, pero toda esa información que yo voy a almacenar a nivel de detalles va a estar guardada en la tabla de eventos. Entonces, la tabla de eventos me va a tener que un tiro libre, que una amarilla, que una roja, que un gol, qué sé yo, un penalti, una asistencia, ¿cómo es? Un fuera de fuego, o sea, lo que quiera que tú tengas allí va a estar en esa tabla de eventos. ¿Qué me va a permitir esto? No tener tablas de goles, no tener tablas de amarillas, no tener tablas de rojas, porque si no me tocaría tener una tabla de cada una de las cosas que estamos hablando, una tabla de asistencias, tabla de tiros libres, tabla de penaltis, tabla de esto, tabla de lo otro, entonces el modelo se me revienta, es una cosa inmanejable. ¿Listo? Ajá. Hasta ahí yo creo que a nivel de entidades, a menos que ustedes me digan que identifiquen otra, yo creo que tendríamos unas entidades. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se les ocurre, chicos? Pues basándome, digamos, en el que yo dije, en el que yo hice, perdón. eh, no, acá no tendríamos entonces personas. Lo vamos a separar entre técnico y jugador. Lo digo No, porque hay muchas cosas que se van como a duplicar entre un técnico y un jugador. podríamos tener las personas, claro, no hay ningún problema. Entonces, si quieres, podríamos tenerlo como, a ver, ¿qué es lo que pasa? Pensemos en el caso en el que un jugador se vuelva técnico, ¿sí? Si yo tengo una tabla de personas, bueno, igual lo podría tener con una tabla de personas y una tabla que fuera rol, que fuera jugador o técnico, ¿sí? Eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tabla de jugadores, cuando ese jugador se me vuelva técnico, es decir, cuando Pirlo dejó de ser jugador y se volvió técnico, entonces tiene que aparecer en las dos tablas, ¿sí? Lo cual podría ser, y pues tampoco es que sea un problema del modelo, podría soportarse. Pero yo Porque también podría digamos, si tener, vamos a tener el tema de la eliminación, ¿cómo se dice? Bueno, como la inactivación, sí, podemos inactivarlo como jugador y activarlo como técnico. podría ser, entonces dejémoslo, Eliminación lógica. sí, entonces, pero entonces si lo quieres hacer como tú me lo estás diciendo, tocaría dejar las dos tablas, ¿cierto? Sí, no, no, y la idea es dejar a las dos, sino que yo me refiero a que, digamos, un jugador y un técnico tienen nombre, tienen apellidos, tienen edad. Entonces, Ajá, digamos, sí, para eso almacenarlo solamente dentro de. bueno, vale, está bien. Dentro de la tabla personas, tener todos los datos personales. Y por Exactamente. ejemplo, en la tabla jugador, tener, por ejemplo, qué perfil tiene, no sé, patrocinadores, bueno, lo que le quieran colocar allí. ¿Listo? Profe, entonces la liga va a ser general, o sea, una sola liga por país. No, ahí en ese caso no. En ese caso podríamos tener varias ligas por país. Sí, para el país Colombia, sí, digamos que La si competición tú, viene siendo como la liga. sí, entonces digamos que, por ejemplo, párate ahí como para hacer simplemente la simulación ahí debajo de donde dice país. Colócale sí, país 1, país Colombia. Entonces, con el país Colombia, tú vas a tener, por ejemplo, el torneo y la liga Betplay, ¿sí o qué? Betplay Liga y Betplay Torneo, ¿sí? Y para los dos casos, el país es Colombia. La temporada sería 2020. Ajá. Entonces, el partido podría ser a nivel de equipos. Bueno, digamos que simplemente lo que estamos haciendo es como tratando de simular que eso nos vaya a aguantar con un modelo. Pero ya Ajá. teniendo estos elementos como tal, digamos que eh, podemos asociarlos. Entonces, si quieres, parémonos en dónde lo hacemos. O empezamos a definamos los parámetros aquí. Y si nos queda tiempo, nos vamos hacia la base de datos. ¿Listo? Entonces, si quiere, borro acá y comenzamos a llenar. Exacto. Si vamos a colocar los atributos debajo de cada columna. ¿Sí? Que todos Entonces tengan ahí, un ID. claro, entonces
lo más lógico es que cada tabla tenga un ID, ¿sí? Entonces un ID país, un ID competición, un ID de temporada, sí, vamos a tener creo que todos los elementos. ¿Listo? Bueno, ese país también vamos a tener un nombre, ¿sí? Y si quieres un continente, pues, pero pues ya eso creo que sería suficiente. Y le pongo el estado también a todas. ¿Dónde estaba todo si quieres para inactivar? Ajá. Listo. La competición que tiene, la competición va a tener un ID propio de la competición, va a tener un nombre y va a tener un ID del país, ¿cierto? Para todos es claro que yo tengo que tener la relación de un ID del país para poder identificar o poder tener amarrados qué competiciones son las propias del país, ¿sí? Chicos, si hay dudas me van diciendo que acá lo que estamos haciendo es identificando todos los atributos, ¿vale? Sí, señor. Listo, entonces digamos que hasta ahí la competición, digamos que ahí la podemos tener con eso suficiente y un estado para inactivarlo. La temporada. Entonces digamos que con la temporada le podemos colocar un nombre, ¿sí? Nombre de la temporada y le podemos colocar, digamos que el nombre va a ser temporada 2020, temporada 2021, ¿sí? Y eso a su vez, ese nombre va a corresponder a qué? A una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿cierto? La Una temporada en vigencia. sí misma es una vigencia que tiene la misma. Entonces, fecha de inicio y una fecha de fin, que me relaciona en dónde arranca la temporada y hasta dónde va, ¿sí? Ajá. ¿Qué más podría tener esa temporada? Tiene un nombre, una fecha de inicio, una fecha de fin. ¿Y esa temporada hace parte de quién, muchachos? Esa De temporada una hace parte competencia. de una competición, es correcto. Acuérdate que es una competición, ahí para que quede relacionado. Sí. Listo, Quitar esas tildes para pasarlo. listo. Vale, perfecto. La más fácil. Entonces, ahí vamos a tener un partido, pero entonces, en ese punto, no sé si sea un poco mejor hacer primero la de los equipos. Definamos los equipos o empezamos a definir desde las personas, porque mira que cada uno de esos elementos va a ir requiriendo muchos otros elementos del otro lado. Entonces, si quieres, Empezamos con empecemos por las personas. personas. Ajá. Va a tener un nombre. Un Nombre. nombre, un apellido, pues toda la información pues propia de la persona. Nombres, apellidos, un Número de documento. documento. El tipo de documento también, no, con el número Puede nada. ser, sí, ponlo. Grupo sanguíneo. Ujú. Eh, Una fecha de nacimiento, una ciudad de nacimiento. Atacante sería, no deberíamos de tener como una tabla de ciudades que hace Podría ser. referencia a un país, porque esa ciudad de pronto nos va a servir también para los Entonces, equipos. si quieres, haz algo. Si quieres, debajo de la tabla país, en la misma columna del país, escríbelo más abajo, una tabla que sea de ciudad. ¿Sí? Un ID, un nombre, un ID país. Claro, porque es de un país, es correcto. Tengan esta. Ujú. Ella sí, ya sé que esta persona hace referencia a una ciudad. Sí, Y ciudad, de nacimiento. nacimiento. Y ahí podría haber cualquier otro campo, cualquier otro atributo que se relacione con quién, que se relacione con la persona, ¿sí? Va a dejar Atributos así. propios de la persona, no más. ¿Listo? Ahora, Venimos a equipos. ¿qué hagamos equipos primero? Sí. Va a tener también un nombre. Sí, Va a pertenecer a una ciudad. sí. eh, Va a tener también un una, técnico.
Sí, pero ahorita lo hacemos. Primero hagamos lo de los equipos y luego miramos a ver, porque si le dejamos el técnico allí, te vas a dar cuenta que solamente va a poder almacenar un técnico Un en el técnico no equipo. va a tener el histórico Es correcto. Entonces ahí sí, van a salir unas tablas de muchos de a muchos relación. para poderlos agregar. Listo, Sí, entonces ahí tenemos un ID, tenemos un nombre, tenemos un ID de la ciudad, el equipo tiene una fecha de fundación, ¿sí? El equipo, bueno, un podríamos tener incluso estadio, un ID de estadio o un nombre de estadio. Colócale un nombre de estadio para no enredarnos tanto. Que pues no es un campo que se vaya a ingresar muchas veces. Eso solamente cuando estemos haciendo el equipo le colocamos qué nombre es Hernán Ramírez Villegas de Pereira, no sé qué, el Campín de Bogotá o lo que sea. Listo. ajá, listo. Entonces tenemos ahí unos equipos, tenemos un nombre, una ciudad, una fecha de fundación y un nombre de estadio. Ahora les voy a hacer una pregunta. En esta tabla de equipos, ¿debería estar el atributo técnico o debería estar el atributo ID de jugador? Eh, ¿Quién me dice por qué no? no porque un jugador hace referencia a un equipo, está en un equipo y no el equipo, bueno, no, sí, quedaría, quedarían muchos registros dentro del mismo equipo. Es correcto, sí. Digamos que ahí como tal, entre equipos y técnico y equipos y jugadores, ahí va a ocurrir algo que yo creo que y espero que todos hayamos visto en la asignatura de bases de datos, y es algo relacionado con digamos que con la cardinalidad, ¿sí? Un equipo va a tener muchos jugadores y a su vez un jugador puede estar en varios equipos, ¿sí? ¿Qué Ajá, pasa? Yo no podría tener en este campo, en el equipo como tal, información relacionada con un jugador, porque eso tiene que también tenerlo claro. Cuando yo estoy haciendo la definición de los atributos de los equipos, me estoy refiriendo a atributos que hagan que mi equipo sea quien es, o sea, atributos que sean propios de mi equipo. Y el jugador no es un atributo del equipo, igual que el técnico. ¿Por cuál razón? Pues el jugador hoy está en este equipo y mañana no está, ¿sí? El jugador, lo que creo que lo que decía Alexander, el jugador juega una temporada con este equipo y luego se va. Entonces, yo no podría decir que en este campo abrir un texto inmenso y escribir la nómina de todos los jugadores, eso sería un error garrafal a nivel de diseño de la base de datos. Y tampoco podría decir que un ID de jugador, porque eso sería como que solamente un equipo va a tener un jugador, lo cual sería también incorrecto. Entonces ahí como tal va a salir una relación de Profe, muchos tengo, atributos. Sí, sí, profe, tengo otro punto ahí. No sé si de pronto no sé si como lo estamos haciendo para eso. Hay torneos que son internacionales. sí, No importa. sí, Igual no ahí importa. funcionaría bien con todo el esquema que tenemos. Sí, digamos que en el país podríamos Digamos que no va colocar, a tener un país. Ajá, en país en no el diría país nada. podríamos colocar que el nombre del país fuera Suramérica, lo cual sería incorrecto, pero digamos que de esa forma yo podría establecer que la competición es de Sudamérica, ¿sí? Y digamos que con eso Ajá, llama podría Libertadores. estar filtrándolo para un torneo internacional, ¿sí? Ah, O que el listo. país, el nombre, digamos que como lo estamos haciendo así, que el nombre sea eliminatoria suramericana, ¿sí? Vale, entonces listo. Entonces aquí Listo, profe. tenemos entonces aquí unos equipos, ¿cierto? Entonces el equipo como tal tiene unos atributos propios del mismo, el nombre, la ciudad, la fecha de fundación, el nombre del estadio y el estado, ¿sí? Luego vamos a definir los jugadores, pero aquí, bueno, definamos Yo también me los adelanté, jugadores, Chris. sí, yo Se me adelantó adelanté. un poquito, pero dale, dale, ingrésame porfa ahí para hacer los dos Corro elementos. esto para allí para abajo. ¿Quieres colocar ahí arribita el jugador? Jugador y técnico. Sí, el técnico de una vez, y los hacemos de una vez. Entonces, los jugadores, ¿qué va a tener un jugador? Pues un jugador, ya sabemos que todos los atributos propios de la persona están relacionados con, eh, digamos que con lo que lo hacía el persona. ¿Qué lo hacía el persona? Un nombre, un apellido, un número de documento, un tipo, un grupo sanguíneo, toda esa información la va a tener un jugador. Y adicionalmente podría tener otras cosas. Por ejemplo, un jugador podría tener, Dorsal. eh, qué sé yo, podría tener un perfil. Sí, pero cuando yo hablo de un perfil es que el jugador es zurdo o es derecho o el jugador, no sé, si fuera algo relevante,
yo podría tener las medidas, que creo que eso también lo tienen a veces, entonces cuál es la estatura, cuál es el peso corporal del jugador. Entonces, digamos que eso podrían ser campos y podrían ser atributos propios del jugador. ¿Por qué? Pues porque a mí no me interesa, por ejemplo, saber del técnico qué estatura tiene o qué peso tiene, eso es irrelevante. Pero en cambio de un jugador sí me puede interesar. Creo que incluso los que juegan juegos de video sale en el cajoncito de todos los skills de los jugadores. Le sale que el puntaje, les puede salir una estatura, le puede salir un peso, una potencia, no sé qué más cosas. Entonces todos esos campos podrían estar almacenados aquí en esta tabla. ¿Listo? Ajá. Ahora, vámonos a los técnicos. Los técnicos, ¿qué atributos propios tienen? Los técnicos son una persona, es decir, tienen todos los atributos que estaban arriba. Van a tener los nombres, los apellidos, todos esos atributos que están en la tabla persona también son parte del técnico, ¿sí? El Ajá. técnico, ¿qué podría tener también? Podría tener, bueno, qué sé yo, lo que pasa es que ese sí es podría tener de pronto en qué escuela se hizo técnico, ¿sí? Que eso hay colegios a nivel internacionales en los cuales dice escuela de formación, entonces se volvió técnico de la AFA o se volvió técnico de la fútbol colombiano, o se volvió técnico en Europa, en Alemania, en Italia o en donde sea, ¿sí? Puede dar también país de la escuela de formación como para tener más información y creo que ya. Y Listo. es aquí, entonces aquí muchachos, hagamos lo que falta del partido, detalle y eso, y luego explicamos lo de las tablas que salieron ahí en el medio. Listo. Entonces, yo ya tengo mi tabla de equipos, ¿sí? El partido lo juegan ¿quiénes? Un equipo local y un equipo visitante. Es correcto, ¿sí? Entonces, yo ya tengo mi tabla de equipos. En mi tabla de equipos yo tengo todos los equipos de la competición. ¿Quién va a jugar? Ah, pues juega uno de local y uno de visitante. Entonces, digamos que hasta ahí tengo la información. ¿Qué otro atributo tiene propio el partido? El partido se produce en una temporada, ¿sí? Pero si ustedes se ponen a mirar, mire que cuando yo tengo el ID de la temporada, directamente tengo el ID de la competición, porque mire que ahí en la tabla de temporada yo tengo el ID de la competición El ID y del con el país. ID de la competición también tengo el ID del país. O sea que yo Ah, ahí, con ese partido, amarrándolo con el ID de la temporada, yo aceptadas estoy, en forma. digamos que por la forma en la que se modeló aquí, tengo todo, digamos que todo enlazado para poder llegar hasta allá. ¿Listo? Esta sería la fecha La de fecha del juego. partido, ¿sí? En el Fecha de partido. juego, ¿sí? Fecha de partido. Digamos que como yo tengo un nombre del estadio, pues digamos que con el equipo local yo sé en qué estadio se jugó. Entonces no habría pues mucho, no habría que repetir datos. La hora del partido sí es Ahora el relevante. partido Y la hora Aunque lo que podemos hacer es fecha y hora de una misma. y el podría ser. estadio, ahí también iría al estadio. Pues el estadio como tal, digamos que aquí en este caso lo estamos considerando con el nombre del estadio del equipo local. ¿Sí? Pero se puede dar, profe, que digamos el Sí, que yo pueda estadio tener un estadio local aparte. esté cerrado. Algo imparcial, que no Sí, sea en el estadio de los dos equipos. o que esté sancionado. Pues si quieres lo volvemos una tabla. Pues yo creo que sí es mejor tener una de estadio acá Entonces coloca una de estadio, con un ID de estadio y y, con un nombre y una y a ciudad. qué ciudad pertenece. Ajá. Porque digamos que si, digamos, hablamos de eliminatorias para el Mundial, listo, Le no colocan pasa el nada. Pero ID. estamos en el mundial no es en el equipo local, sino que es en el país Es que en sea, entonces se pone el estadio. está bien. Bueno, y al estadio pues le podemos poner también la capacidad. Oh, pues, Ajá. bien está. Y en estado. Vale. Listo. Entonces ahora vámonos a las tablas más importantes que quiero yo hacer acá. Hagamos la de eventos Profe, y primero. árbitros tampoco se podía colocar. ¿Cómo? Árbitro. Árbitros. Árbitros también se podría colocar. Entonces, si quieres agregar una tabla allí, árbitros que también son personas. Y también puede tener una escuela de formación. Podría tener Pues, si es árbitro FIFA o no, si es FIFA. Eso podría ser un booleano. Ajá. Y bien está. un estado, sí, pues yo no leo como otra información relevante.
Y entonces el partido como tal va a tener un ID de árbitro, que es digamos, el árbitro que va a mediar el partido. Pero digamos, profe, que ahí no debería haber una tabla relacionada, porque no es solamente un árbitro, van a ser 4 árbitros. Hagámoslo con el árbitro central para no salirnos demasiado de lo que vamos a meter. Sí, dejémoslo ahí solo como árbitro central si quieres. ID árbitro central y listo. Sí, porque haciéndolo más estricto, sí tendría que ser una tabla intermedia en la cual tenga un ID de partido y tenga los ID de todos los árbitros que participan en el partido. Y ahora con ese VAR son como 20 árbitros por partido, o sea que es una tabla ahí que va a quedar bastante grande. Sí, es cierto. Entonces, el evento tendría que un nombre de evento. Listo, entonces ahí en eventos tendríamos el nombre del evento, ¿sí? Y yo creería que eso sería Ya, todo. sí. ¿Sí? Ahora vámonos al detalle del partido, que para mí es la tabla más importante de todo este trabajo que estamos haciendo acá. Sí. Entonces, detalle del partido. Al yo decir que es un detalle del partido, necesariamente ahí voy a tener la identificación del partido, ¿cierto? ¿Qué partido fue el que ocurrió? Ahora, ¿qué necesito yo? ¿O qué va a pasar allí? Algo muy relevante ahí es el minuto de ocurrencia, ¿sí? El minuto, ¿sí? Minuto de evento, ¿sí? Y otra cosa que va a tener ahí es el ID de evento, ¿sí? El ID del jugador. Necesariamente necesito el ID del jugador. ¿Por qué? Porque el evento pasa en un partido, pero el evento propiamente es de un jugador, ¿sí? ¿Y qué pasa si, sí, digamos, en el evento hay 2 jugadores? Dime un evento en el que puedan ocurrir 2 jugadores. Un gol así Una falta, pues como para uno decidir un choque entre 2 jugadores o algo así. No, porque ahí sería colocar, si por ejemplo me interesa colocar la falta o lo encamino, hacia quién la comete o hacia quién la recibe. O hago los 2 eventos. Entonces hay un evento que es falta, quién recibe la falta, quién comete la falta. ¿Sí? Por ejemplo, falta cometida, falta recibida. Un jugador. Sí, un gol entre 2, pues eso no va a ocurrir. Creo que eso solo pasó en los, ¿cómo es que se llamaban? Los muñequitos orientales. Esa vaina. Entonces aquí no va a pasar eso. ¿Qué otra cosa podríamos tener allí? Bueno, un estado, podamos ponerlo. ID partido, entonces yo identifico en qué partido ocurre, en qué minuto ocurre, qué ocurre y a quién le ocurre. Ajá. Con el ID del jugador, yo ya puedo saber qué equipo es el que estoy teniendo allí, en el medio. Sí, ya tengo el ID. Ahí tengo la información del jugador. Lo tenemos todavía. ¿Cuál? En el... no, sí. Listo. Vale, entonces, hasta ahí como tal, chicos, me interesa conocer qué percepciones tienen, si vamos muy rápido, igual este documento, ahorita yo le pido el favor a Cristian que me lo envíe vía correo y lo colocamos en el aula para que lo podamos revisar. ¿Listo? ¿Qué vamos a, me interesa conocer, muchachos, cómo van, digamos que estamos muy alejados de las cosas, pues ya de aquí lo que faltaría sería pues establecer un modelo entidad-relación, pero pues digamos que aquí prácticamente con este archivo lo estamos haciendo, ¿sí? Pues no estamos entrando a definir el tamaño ni la precisión de algunos campos, pero sí estamos haciendo todas las llaves foráneas que vamos a tener y digamos que de alguna forma, digamos que es una forma alternativa de ver un modelo entidad-relación, pero es una forma en la cual estamos definiendo todos los campos y todos los atributos. Entonces me interesa saber, chicos, si hay dudas, si hay preguntas. Profe, de pronto aportes. Sí, cuéntame. Digamos que hay un evento que sí se puede dar doble en los deportes y es la expulsión doble. Si yo me doy trompadas con otro jugador, nos vamos los dos. Claro, pero ahí serían varios eventos, porque ahí puede ser en el mismo minuto, pero entonces es una expulsión para Pepito y una expulsión para Juanito y una expulsión para Sutanito, todas en el mismo minuto, pero todas son hacia una sola persona, ¿sí me entiendes? Listo, profe. Y una pregunta. Sí, cuéntame. El evento en el que históricamente se haga una consulta de un jugador que pertenecía en la temporada 2020 al Tolima y en la temporada 2019 jugó con el Santa Fe. No necesitaríamos ahí una tabla relacional para eso.
Ya como vamos para para... allá, porque muy probablemente en la tabla de equipo jugador necesitamos agregar el ID de la temporada. ¿Sí? Ah, ok. Listo, profe, Y gracias. para poder saber claramente, porque lo que tú dices es muy cierto. El jugador fulanito de tal jugaba en el Pereira en el 2019, pero resulta que ya ahorita en esta temporada el jugador ya no está en el América. Entonces, me interesa saber qué equipos y qué jugadores, digamos que en qué fecha de vigencia ese jugador está siendo miembro activo del equipo, ¿sí? Le pongo la ID de temporada o la fecha de vigencia mejor. No, el ID de la temporada, porque con la temporada Ya con eso ya tenemos tú con en eso qué ya tienes las temporada. fechas. Entonces, Ajá. 2020, ¿qué jugadores son? Ahí están los jugadores de ese equipo. Y para Y, el equipo y en el siguiente, técnico también haríamos lo mismo. también. Sí, señor. Sí, porque eso sí que cambian. Eso cada 3 partidos, si usted no ganó 3 partidos, en 3 ganó uno, ya lo están sacando. Sí, Eso sí que rotan. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Digamos que hasta ahí como tal, me interesa pues que tengamos claro todo digamos que el panorama o el horizonte de este ejercicio. No sé si distaba mucho de lo que ustedes tenían, pero pues digamos que aquí con esto que estamos haciendo, estamos tratando de entregar a ustedes elementos de juicio para que de pronto en un ejercicio próximo eh, no solamente nos quedemos con la literalidad de la declaración de un ámbito, sino que tratemos de llevarla un poco más allí para que en el momento en el que, o sea, digamos que nos quede a nosotros en la cabeza como que el ejercicio está hasta acá, pero el ejercicio podría llegar a crecer. Y ojo, tampoco es llevarlo pues a un nivel super macro en el cual el ejercicio va a poder crecer a un punto en el que se va a volver una cosa pues incontrolable, inmanejable o inimaginable, ¿sí? Pero sí puede llegar a crecerlas en sus justas proporciones. Entonces, digamos que podemos ir estableciendo algunos campos y algunas propiedades, algunas tablas adicionales para que ese crecimiento se pueda dar de una manera controlada. Aquí, lo último que hicimos fue esa parte de los equipos jugadores y de los equipos técnicos. ¿Por qué? Yo defino mi equipo. Mi equipo es el Pereira. Entonces yo le pongo los datos, el Pereira tiene un nombre, tiene un ID de ciudad, que es el ID que se da en la tabla de ciudad de Pereira, tiene una fecha de fundación, tiene un ID del estadio, tiene un estado, ¿cierto? Pero a mí me interesa que mi equipo tenga jugadores, ¿sí? Y temporada tras temporada yo voy a tener que alimentar qué jugadores son los propios de mi equipo. Yo dentro de los jugadores, digamos como tal, en la tabla jugadores, ¿yo qué tengo? Vamos que tengo todos los jugadores que en la temporada 2020 están jugando en Colombia, ¿sí? Ahí tengo jugadores nacionales, tengo jugadores internacionales y tengo todos los jugadores que estén aquí en este momento digamos que en el país jugando en las diferentes competiciones que yo tenga en mi aplicativo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo no podría tener, y eso es lo que les estaba explicando ahorita, yo no podría y no debería tener un ID jugador ni en el equipo, ni un ID técnico en el equipo. ¿Por qué razón? Si yo le pongo un ID jugador al equipo, es como que el equipo me quedara solamente de una persona, ¿sí? El equipo como tal tiene muchos jugadores. Entonces, por eso nace esa tabla que se llama equipo jugador y que cuando lo están trabajando ustedes de pronto en un modelo de datos, es una tabla que se llama de muchos a muchos, una relación que se llama de muchos a muchos, ¿sí? Porque en el equipo pueden haber muchos jugadores y esos jugadores a su vez pueden jugar en muchos equipos. No van a jugar en muchos equipos a la vez, pero sí puede que un jugador haya pasado por el América, por el Cali, por el Nacional, por el Pereira, por cualquier equipo de Colombia. Entonces digamos que con esa tabla de ese equipo jugador, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy diciéndole a mi programa en qué temporada ese jugador hace parte de cuál equipo, ¿sí? Y exactamente la misma figura con el técnico, ¿sí? Esto, adicionalmente, ¿esto qué me permite? Si yo tengo mi aplicativo y yo digo, quiero saber en qué equipos ha jugado tal fulanito. Entonces, con el apellido y el nombre del fulanito, yo podría sacar una consulta entre las tablas jugadores, personas y equipo jugador y con eso y equipos y podría sacar con eso todo el histórico por temporadas de cómo se ha comportado ese jugador dentro de la competición, ¿sí? O podría decir cuántos goles ha hecho tal fulanito a lo largo de su carrera deportiva. Tengo una tabla de detalle de partido en la cual yo podría sacar toda esa información. O tal técnico en qué equipos ha dirigido. Yo puedo saber, como tengo ahí las temporadas, estoy atándolo por competiciones y esto, yo podría, digamos que mientras el técnico haya dirigido en los equipos que hacen parte de la competición que yo tengo sistematizada en mi solución, yo podría sacar toda esa información y la podría sacar
digamos que con una cantidad de joins, no sé si para ustedes la palabra join sea conocida o no, pero pues digamos que joins, estoy hablando es Relación. de los elementos que yo tomo de diferentes tablas o de esas mezclas. Un join simplemente es consultar una llave foránea como, perdón, una llave primaria como llave foráneas en las otras tablas. Digamos que ahí voy haciendo los cruces y esos joins como tal me van entregando una información. ¿Qué es lo que estoy garantizando yo aquí? Haciendo un aplicativo con una base de datos, digamos que lo suficientemente decente o digamos que modelada pues de una manera pues adecuada para tratar de hacer la mayor cantidad de consultas que se me sugieran o que se me soliciten, pero con una cantidad de cruces pues que sean adecuados. Porque si yo en un aplicativo empiezo a hacer demasiados cruces con demasiadas tablas, lo que va generando eso son ciertas redemoras y ciertos retardos que pueden ir trabajando, de pronto pueden ir haciendo que el aplicativo no se porte de una manera óptima. Listo. Entonces, me interesa, chicos, conocer cómo les pareció el ejercicio, eh, cómo les pareció el ejercicio, les, pues si estaba muy alejado de lo que ustedes creían. Esta información se la voy a pedir, porfa, Cristian, que me la mande al correo para yo poderla colocar en plataforma, ese archivo, ¿sí? Listo, profe. Si que la envío de una vez. Vale, perfecto. ¿Cuál es Muchas el gracias. César, correo? César Castano 85 @gmail.com. Profe, pues sí que le doy la opinión pues personal del Claro, ejercicio. La cuénteme. verdad sí estaba algo alejado de como de la idea general, Ajá. ¿cierto? Pero pues ya con todo lo que hemos hablado y lo que se creó ahí en el Excel, pues ya queda muchísimo más claro. Realmente ya queda uno con una perspectiva diferente. Vale, listo. Y eso es lo más importante, o sea, lo importante, por eso les digo, esto es un ejercicio de diagnóstico. ¿Y por qué lo llamo diagnóstico? Porque estamos haciendo cosas que en teoría deberíamos saber hacer. Sin embargo, digamos que no es la primera vez que oriento estas asignaturas y he encontrado ciertas, digamos que ciertas debilidades, tanto en la parte de modelamiento de bases de datos como en la parte de levantamiento de requisitos. Por ende, yo siempre esta asignatura, incluso en software 3, vuelvo y arranco con esto, sino que en software 3, digamos que tomo cosas de software 1, de software 2 y de software 3. Aquí como tal estoy tomando cosas, digamos que más relacionadas con software 1 y software 2 para poder ir introduciendo la asignatura y toda la parte de diseño. Sin embargo, pues a mí sí me interesa siempre, digamos que si hay dudas como tal, las vayamos aclarando, las vayamos trabajando, porque estas partes como tal, digamos que uno puede adquirir destrezas en un lenguaje de desarrollo, uno puede aprender a construir elementos, digamos que con repetición uno puede entrar a conocer muchos elementos y muchas cosas, pero eh, creo que lo más importante aquí es que nos quede el concepto y que podamos, así sea en una hojita de papel, muchachos, es que digamos que muchas veces uno en hojas de papel es donde mejor trabaja. ¿Por qué? Pues porque la hoja de papel digamos que es un primer momento en el cual yo no me preocupo tanto por el hecho de que la herramienta me trabaje bien, sino que mi concepto y mi análisis y mi diseño me queden bien. ¿Sí? Ya luego, digamos que con la repetición, yo me hago más diestro en una herramienta y puedo trabajar y puedo ir o sea, puedo ir cristalizando esas cosas y que los elementos me compilen y me trabajen adecuadamente y todo eso. ¿Por qué? Porque si empezamos a trabajar directamente en una herramienta y la herramienta nos va generando errores, nos va generando molestia, nos va generando frustraciones y nos va generando otros elementos que no queremos agregar a la ecuación y que pueden hacer que perdamos el verdadero sentido del ejercicio, que es justamente el de tratar de apropiarnos de esas herramientas de modelamiento. ¿Listo? No sé si hayan más dudas, chicos. Escucho, por favor, comentarios. No, profe, a mí me quedó un poco más claro eso de lo que yo tenía el concepto pasado. Perfecto. O sea, yo pensaba que era más cortico y no, y se va agrandando más el Ah, como tal. conocimiento. Y de hecho, y ahí como tal podemos agrandarlo más. Mira, por ejemplo, lo que decían de los árbitros, podemos agregarlo más, las ciudades, podemos agregarlo, bueno, le podemos agregar más elementos que lo van haciendo más y más grande, pero pues digamos que eh, digamos que para el entendimiento y para el propósito pedagógico que se buscaba con esto, creo que es un ejercicio pues que cumple pues con ciertos objetivos que se tenían allí.
¿Quién más tiene algo para decir, para comentar, muchachos? ¿Todo claro? ¿Nada claro? Estaba muy diferente a lo que estaban haciendo. Jefe, no, ya quedó todo claro y bien desglosado. Listo. Profe, ya le envié el correo, ¿me puede decir si ya le llegó? Por favor. Ya reviso, mano. Espera un segundo, por favor. Es que no me ha llegado. Bueno, si algo de igual forma lo envío al WhatsApp, Dale, de una. al grupo. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues nada. ¿Algún comentario, algo para cerrar la clase? No, profe, ya todo claro por mi parte. El resto están muy callados. Todo claro. Nada claro. Sí, profe, está bien. Claro. Listo. Sí, profe, pues ya queda mucho más claro. Yo también pensé que era como un poco más corto, pero la verdad uno va viendo todos los factores y se va extendiendo mucho más. O sea, tiene muchas más cosas que son importantes y pues sí, con toda la explicación y con la ayuda del compañero, pues la verdad sí uno va asimilando como más las cosas y sí era verdad lo que tú me decías ahorita. Entonces, pues nada, profe, se entendió bien lo que se Listo, perfecto. trataba del Entonces, ejercicio. de pronto la próxima clase arrancamos con un ejercicio de pronto un poco más corto, pero también así por el estilo. Y cuando lo tengamos, digamos que de alguna forma dominado, pues procedemos ya a seguir, porque pues no me interesa correr, me interesa que este tipo de cosas nos queden muy claras, porque pues digamos que son elementos que no solamente se van a ver en esta asignatura, sino que digamos que la van a tener que ver más adelante, entonces me interesa que todo quede muy claro, listo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la atención. Ya les recuerdo pues que la semana entrante la clase va media horita más. ¿Listo? Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por la participación. Gracias, Cristian, también y a todos por participar. Y nada, nos vemos entonces el próximo martes, muchachos. Muchas gracias. Bueno, profe, a Listo, ustedes muchas profe, gracias. gracias. Buenas noches. Luego. Que descanse. Que esté muy bien. Hasta luego.